Es algo más que la sucesión de un papa, porque el Papa Francisco ha marcado un hito en la historia de la Iglesia y yo creo que también en la historia de la humanidad. Es un papa que ha roto muchos moldes, era muy distinto a los dos papas anteriores, dos papas europeos, era muy distinto y antagónico a los papas italianos que han gobernado la Iglesia durante 500 años. Yo le calificaría un poco de papa posmoderno, en el buen sentido, que es un papa que es un papa rompedor y un papa que ha intentado dialogar con gente muy distinta, gente variada, gente que normalmente no es de Iglesia. Y ya con eso yo creo que este papa ha abierto un surco que mucha gente piensa que va a continuar con el nuevo papa. Y hay esa inquietud que en España se ve que las encuestas, el 70% de los españoles quieren un papa continuista, un papa que sea como Francisco, y todo apunta a que puede ser así, pero también puede pasar que se elijan otro papa distinto. O sea, en la Iglesia pasan muchas cosas y luego las profecías normalmente no se cumplen y las apuestas tampoco. Vino para charlar, un podcast de Aldabea Comunicación, con el apoyo de Bodegas J.F. Arriezu. Vino para charlar es un proyecto de Aldabea Comunicación en el que queríamos abordar y charlar sobre temas de actualidad con gente que controla de estos temas y que nos ayuden a conocerlos mejor, a saber exactamente qué está sucediendo y, por supuesto, lo estamos haciendo de la mano de nuestro amigo José Félix de Bodegas J.F. Arriezu, el cual tenemos que agradecer una vez más que se deje involucrar en estos proyectos y en nuestras locuras, como va a ser la primera cata virtual que van a celebrar en su bodega la semana que viene, los días 8 y 15, y a la cual, por supuesto, estáis todos invitados a asistir. Para ello tenéis que entrar a su página web jfarriezu.com y directamente comprar el kit que os mandará a casa para que probéis sus vinos y para que conozcamos un poco más cómo funciona todo el tema de la enología desde el punto de vista de J.F. Arriezu. Pero además es un buen regalo porque es un buen regalo para el Día de la Madre que celebramos esta semana y que es un buen momento para probar los vinos de José Félix. Si algo ha cambiado en nuestra vida esta semana y algo ha sido actualidad, ha sido la muerte del Papa Francisco. A mí personalmente me ha tocado muy de cerca porque me ha tocado en Roma vivir lo que son las exequias del Papa. Y cambiamos directamente nuestro calendario y nuestro plan de vuelo para meter este tema como un tema de actualidad y un tema en el que queríamos charlar. Y qué mejor charlar que con don Onésimo Díaz, teólogo, autor del libro Los Papas del siglo XX y un experto en estos temas que nos va a intentar dar luz a lo que está pasando ahora mismo en Roma y, sobre todo, cuál es el desafío, cuáles son los desafíos que tiene la Iglesia a corto y largo plazo, ¿no? En ese sentido. Don Onésimo, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer estar con vosotros y espero que esta charla, esta conversación dé luz a este gran tema. Ahora mismo todo el mundo está pendiente del cónclave, de qué va a pasar en estos días y esperemos que esta conversación tenga algunas ideas que puedan servir a los que nos escuchen, a los que nos vean y les sirva para pensar y también para charlar en estos días, sobre todo charlar con un buen vino. Siempre es bueno charlar con un buen vino y yo creo que es lo mejor de estos días, pues ver las cosas con esperanza y comentar un poco lo que va a pasar en este cónclave tan interesante. ¿Qué está pasando en Roma? ¿Es tan momento tan histórico y tan clave como se está vendiendo en los medios de comunicación o es una sucesión más de papa? Es algo más que la sucesión de un papa, porque el Papa Francisco ha marcado un hito en la historia de la Iglesia y yo creo que también en la historia de la humanidad. Es un papa que ha roto muchos moldes, era muy distinto a los dos papas anteriores, dos papas europeos, era muy distinto y antagónico a los papas italianos que han gobernado la Iglesia durante 500 años. Yo le calificaría un poco de papa posmoderno, en el buen sentido, que es un papa que es un papa rompedor y un papa que ha intentado dialogar con gente muy distinta, gente variada, gente que normalmente no es de Iglesia. Y ya con eso yo creo que este papa ha abierto un surco que mucha gente piensa que va a continuar con el nuevo papa. Y hay esa inquietud que en España se ve que las encuestas, el 70% de los españoles quieren un papa continuista, un papa que sea como Francisco, y todo apunta a que puede ser así, pero también puede pasar que se elijan otro papa distinto. O sea, en la Iglesia pasan muchas cosas y luego las profecías normalmente no se cumplen y las apuestas tampoco. Partiendo de la noticia de estos días de la muerte del Papa, para empezar como por el principio,
¿Qué ocurre exactamente cuando se muere un papa? ¿Se para el Vaticano? Eso te digo yo, de entrada tocan todas las campanas, que a nosotros nos tocó dentro de San Pedro y empezaron a sonar las campanas, yo miré el reloj, eran las 10:10 y yo digo, aquí el becario ha tocado un botón que no hay que tocar porque es raro y entonces me llegó la alerta. Eso es lo primero, ¿no? Lo que es las campanas. Sí, pues cuando fallece un papa empieza un periodo en la Iglesia, se llama sede vacante, desde que muere el papa hasta que se elige el papa próximo. Entonces esos días, que normalmente no pasan de un mes, en torno a 15, 20 días, la Iglesia sigue en pie, sigue con un gobierno en funciones, que en este caso el Papa en funciones, entre comillas, es el camarlengo, que es un cardenal que hace las funciones de papa en estos días que no hay papa, que en este caso es el cardenal Kevin Farrell, que es de origen irlandés, aunque ha estado toda su vida en Estados Unidos. Y los asuntos urgentes o los asuntos diarios que tiene que resolver la Santa Sede en estos días, los tiene que resolver él. Que no, lo normal es que muchos asuntos, por ejemplo, hace unos días iba a tener lugar la famosa canonización de Carlos Acutis, un adolescente con fama de santo y que es santo y que ha hecho mucho bien en la Iglesia. Se iba a hacer el fin de semana y el Papa, al fallecer en estos días, esa canonización se ha tenido que posponer. No se ha tenido en cuenta. Tampoco el cardenal camarlengo tiene esa función de presidir canonizaciones, es algo propio del Papa. Entonces hay algunos asuntos que se congelan, se paralizan, pero hay otros de ordinaria administración que siguen en pie, que se siguen haciendo en estos días. Pero, por ejemplo, a mí me extrañó, el camarlengo yo creo que no fue el que presidió el funeral, ¿no? Presidió el secretario. Eso es. El funeral me parece que lo presidió el cardenal decano, que es un cardenal que tiene 91 años. Sí. Y que parece que está muy bien de salud, e incluso aparenta menos años, y él es el que tiene ahora esa misión de intentar, en los días previos al cónclave, estas congregaciones o reuniones que hay en estos días, es el que tiene la voz cantante, él es el que convoca a los cardenales para tener unas reuniones donde cada cardenal presenta un programa o su visión de la Iglesia, para que se conozcan todos, los 130 y pico cardenales que hay ahora mismo allí presentes, y vayan hablando de su posible candidatura, por decirlo en términos políticos, aunque la Santa Sede de la Iglesia no es un partido político, pero hay algunas cosas que se pueden comparar y se pueden asemejar a esas campañas preelectorales que se hacen. Y estos días el cardenal decano, el cardenal Re, pues tiene esa misión de intentar pastorear a los cardenales y dar pie a que cada uno exponga lo que tienen en la cabeza, lo que les preocupa, sus proyecciones, y también si alguno se siente poco capaz para ser papa, para que lo diga, y también lo contrario, si alguno que se presenta ya como candidato a ser papa, pues también lo puede decir, porque en la Iglesia hay libertad y en estos días allí no sabemos qué van a comentar o qué van a decir, pero por algunos cónclaves y algunas cosas que se han dicho off the record, pues parece ser que el ambiente es muy amistoso y libre, o sea que la gente allí habla los minutos que quieren, y hay algunos que hablan mucho, otros hablan poco, y son días que seguramente en estos días de congregaciones, de reuniones de los cardenales, se estará ya intuyendo, vislumbrando quién puede ser el próximo papa. Hablábamos que el camarlengo, digamos, que cumple las funciones del Papa, las que son, digamos, más urgentes, ¿no? Eso es. Pero también hemos visto estos días que tiene una función muy específica, que es certificar la muerte del Papa. ¿Cómo se hace eso? Porque cualquier fallecimiento va a un médico, lo dice y ya está. Esto tiene bastante... actualmente, con los medios que hay médicos, pues se sabe enseguida que una persona está muerta, pero antiguamente, en la Edad Media y la Edad Antigua, cuando un papa fallecía, había un encargado de ir con un martillo y golpearle al Papa 3 veces para cerciorarse de que está muerto. O sea, ese era el método medieval que utilizaban hace siglos para ver que el Papa de verdaderamente está muerto cuando una persona no respira, no funciona el corazón. Pues una tercera prueba era el martillo. Yo creo que ya en el siglo XXI este tipo de pruebas ya no se hacen, pero claramente el Papa en esa madrugada dejó de respirar,
y vieron que el Papa estaba muerto, estaba fallecido, y es lo que ahora mismo pasa, como pasa en muchas casas cuando una persona ya está mayor, está enferma y deja de respirar y no funciona el corazón, pues lo lógico es que esté muerto. Sí. Y en este caso sí. Hay un montón de rituales, ¿no? Es decir, hay la rotura del sello, el sellado, la clausura de lo que son las dependencias papales. Cuéntenos un poco, es decir, para los de fuera nos suena una cosa un poco extraña. Son cosas curiosas, pero todo tiene su sentido. Todo en la Santa Sede está muy reglamentado, hay muchas normas. Y una de las normas es cuando el Papa fallece, y ya se ha visto que está muerto totalmente, a las pocas horas, cuando ya se han retirado todos sus bienes y se le ha quitado el anillo papal, y pues hay un momento que esa habitación se sella y ya se cierra totalmente y ya no puede entrar nadie, y eso es un protocolo que se cumple siempre con los papas. Yo al Papa Francisco, perdón que haga un poco de publicidad, hace unos años cuando publiqué este libro de la historia de los papas del siglo XX, a través de un amigo que vive en Roma, que es Monseñor, le envió un libro para él, para mi amigo Monseñor, y un libro para el Papa, porque sabía que se lo podía entregar. Y se lo entregó al Papa, pero junto con este libro entregó otros 2 libros, que yo supongo que eran más atractivos para el Papa. Yo en el libro metí una tarjeta con mi teléfono, con mi nombre, para si el Papa me llamaba. Y de hecho esperé la llamada del Papa unos días a ver si el Papa me llama, porque yo sé que el Papa, a mucha gente que le ha escrito, le ha enviado un mensaje, le ha llamado por teléfono. Pero o el Papa no me llamó, o no sé qué pasó, o quizá los otros libros sean más atractivos. Pero en este libro del siglo XX, de los papas del siglo XX, hay un capítulo final que yo no quería incluir, que la editorial se empeñó en meter, que es el Papa Francisco, que es un Papa del siglo XXI. Pero la editorial estaba convencida que el libro iba a vender más si te hacía algo del Papa actual, y dijo muy poquitas cosas, porque el Papa llevaba 3 años de Papa, llevaba muy poquito tiempo, había escrito solo una encíclica, y comentó un poco lo que el Papa estaba haciendo, lo que podía hacer en el futuro. Ahí anunció, profeticé que el Papa probablemente podía renunciar, que era probable, porque lo había dicho en alguna entrevista. Y luego también comentaba la profecía del Concilio Vaticano III, que quizá el Papa podía convocar, como hizo en el siglo XIX Pío IX, que convocó el Concilio Vaticano I, y como en el siglo XX hizo Juan XXIII con el Concilio Vaticano II, pues yo pensaba en esos años que quizá el Papa Francisco puede hacerlo, no lo ha hecho. Espero que el Papa siguiente o el siguiente lo haga, porque yo creo que hace falta un concilio para que la Iglesia vuelva un poquito a modernizarse y a actualizarse, pero hay que esperar, yo creo que hay que esperar. Una vez que fallece el Papa, hay el funeral que hemos visto estos días, y luego hablaba usted de esas reuniones que convoca el decano para irse preparando, digamos, para el cónclave. ¿Qué es exactamente entonces el cónclave? Si hablan antes, si ya tienen las reuniones, ¿en qué consiste exactamente el cónclave? Hay un precónclave, que es lo que estamos viviendo estos días, donde tienen lugar las reuniones o congregaciones de los cardenales, que se reúnen para hablar y comentar sus ideas y sus proyectos de iglesia. Y el 7 de mayo, que ya se sabe la fecha, el miércoles 7 de mayo, ya empieza el cónclave. Que la palabra cónclave, como casi todas las palabras que utiliza la Iglesia, son de origen latino, y cónclave es con llave, que significa que en el momento que los cardenales se encierran en la Capilla Sixtina, esa puerta se cierra con llave y nada se sabe de lo que va a pasar ahí dentro. Y es la famosa frase que un cardenal pronuncia cuando están todos dentro y se cierra la puerta, que dice extra omnes, que significa todos fuera. O sea que ya nadie puede entrar en esa sala, en la Capilla Sixtina. No pueden entrar con móviles, no pueden entrar con ordenadores ni con cosas personales. Y durante esos días, tanto dentro de la Capilla Sixtina como fuera, se les anima a los cardenales electores que no estén en contacto ninguno con el exterior, ni correos electrónicos, ni WhatsApp, ni redes sociales, y que estén lo más aislados posibles del mundo para concentrarse en la votación del Papa. Si es como una especie de retiro espiritual, más que
compararlo con una cosa política, es más bien un retiro donde se encierran para rezar y elegir al mejor papa posible. Sería una cosa que igual tendríamos que copiar en la sociedad civil, ¿no? Poner a todos los que mandan en un sitio, cerrarlos y hasta que no lleguen a un acuerdo, que no salgan. Eso estaría bastante bien, con muchos ministros y políticos, sobre todo estos políticos que hablan mucho y que hacen poco, pues intentar que piensen, y también algunos que recen, también que no es nada malo, y una vez que uno piensa y que reza, pues seguramente las decisiones van a ser más positivas y más correctas. Hay una entrevista muy cortita, bueno, dura 3-4 minutos de Monseñor Omeya, el cardenal Omeya, con Carlos Herrera, pues estos días, no sé, además se ve que es en Roma, cogidos en medio de una calle y están allá charlando, y yo no sabía que dice que en el siglo XV o en el siglo XVI, como no llegaban a un acuerdo, decía, ¿cuánto va a durar esto? Y tal, y bueno, pues no suele durar mucho, dice el cardenal Omeya, pues 2-3 días suele ser lo normal, dice, y si no, bueno, pues tiene que durar más, pero no suele ser, y dice, bueno, en el siglo XV o XVI, igual usted lo sabe, que les cerraron y les daban pan y agua, ¿no? Para sí, eso, hubo un momento, un concilio que tuvo lugar fuera de Roma, en Aviñón, en Francia, que duró más de 2 años, porque estaban los cardenales con su séquito y estaban hablando y las votaciones no salía ninguno con mayoría, y tuvieron, a los 2 años y medio salió el Papa elegido. Entonces, para que no pasase eso, ya se intentaron poner medidas, y ya en época más reciente, en las votaciones últimas, al segundo, tercer día, lo normal es que se haga el Papa. De hecho, hay un reglamento que si a los 3 días el Papa no ha sido elegido, hay un día de silencio, que está muy bien elegido el miércoles 7, porque el miércoles 7 habrá una votación por la tarde, el día 8 puede haber 4 votaciones, y el viernes puede haber 4 votaciones. Entonces, si el jueves y viernes no se ha elegido el Papa, el sábado será un día libre para que los cardenales estén pensando, estén rezando, y lo que no sé es si el domingo serán convocados para el escrutinio, para otra votación, pero es probable que un día de silencio está previsto. Y eso en caso de que no elijan, esos 3 días. El miércoles es muy difícil, casi imposible, que se haga elegido el Papa, porque 2/3 de mayoría de votos es muy complicado. Que yo sepa, me parece que en las últimas votaciones no ha habido en la primera votación. Suele ser al segundo día o al tercero, como pasó con el Papa Francisco, que me parece que fue en el segundo día. Yo estaba en Roma en esa época, cuando salió el Papa Francisco elegido, que era un miércoles, me acuerdo perfectamente, por la tarde. Y luego me he enterado, porque traigo aquí otro libro de un colega, Javier Martínez Brocal, que estos días sale mucho en los informativos, con un sacerdote mexicano, José Jesús Aguilar, que es un libro que ha salido este año, desde el 2025. Un libro profético, porque es de febrero del 25, lo han publicado unos meses antes de todo lo que estamos viviendo. Y aquí está explicado todas las cosas que uno se pregunta sobre el cónclave y todos los cónclaves que ha habido en la historia, y con muchas anécdotas, muchas curiosidades, y yo creo que da bastante luz de lo que está pasando y lo que puede pasar. Vamos a poner en YouTube, en lo que son los comentarios, nos encargamos de poner los enlaces a los libros, por si alguien está interesado, para que tenga acceso, porque me parece que sí que son... Yo el suyo lo he visto y me parece muy interesante, y es una cosa que además es divulgativo y fácil, porque además, si me lo deja, no es solamente historia de los papas en el siglo XX, es a través de biografías, novelas y películas. Es decir, estamos hablando de una visión también como más social, ¿no? No son biografías de los papas directamente, sino que es cercano también para el público general, ¿no? Ahí, en este libro, comento algunas películas. Por ejemplo, hay una película de un italiano que se llama, la película tiene un nombre latino que ahora no me viene a la cabeza, pero no es Extra Omnes, pero es un nombre parecido, que habla de un papa, que le nombran papa, y en el momento de nombrarle papa renuncia, cuando ya es elegido. Entonces el papa se escapa del Vaticano, recién elegido. Entonces consiguen que nadie se entere, localizan al papa fugado y contratan a una psicóloga para que hable con el papa y convencerle que tiene que ser papa, porque ya ha sido elegido. Ya ha conseguido todos los otros. Es una película de Nanni Moretti, que es un director... Habemus Papam. Habemus Papam, esto es. No me venía el nombre, pero es Habemus Papam, de Nanni Moretti. Entonces, es una película que salió justo antes de la renuncia de Benedicto XVI, donde
se plantea una renuncia de un papa de pocas horas. Es un papa que acaba de ser elegido y justo cuando se va a vestir de papa se escapa, como un niño pequeño que no quiere ir al cole. Entonces, y estos días hay una película que está muy de moda, que es Cónclave, que estuvo en los Oscar y que ganó el Oscar al mejor guión. Yo esa película la acabo de ver y me ha decepcionado. O sea, la película empieza muy bien, es un thriller. El director alemán es un genio, ha hecho un peliculón que es Sin novedad en el frente, que es una película magnífica. Pero a partir de la hora de película ya empiezan todas las tramas muy rocambolescas. Yo creo que eso no pasa en la Iglesia. Y luego eligen al papa más raro que se puede elegir. Y no cuento el final porque haría de spoiler, pero es una película que empieza muy bien, que está bien hecha, los actores son muy buenos, el guión está bien hecho, pero es una pena que pudiera ser una película excelente. Es una película atractiva y visible y amena, porque las 2 horas se pasan muy rápido y algunas cosas están muy bien de esa película, sobre todo el principio, cuando muere el Papa, se sella la habitación y todo el tema de los cardenales que van al cónclave y los distintos grupos. O sea, ese tipo de inicio de película está bien, pero es una pena. Sí, a mí me ha dado una desilusión. Me han reñido, ¿La has visto, me han no? reñido porque yo la vi y dije lo mismo. Dije, Sí. salvo el cierre, que me parece que se le ha ido la cabeza al guionista. Pero nos contó el cierre. Entonces conté el cierre y me han reñido. Nos fastidió me han reñido la porque- película. Digo, pero eso. Pero mire, este fin de semana he visto la de Los dos papas. No sé si ha visto usted. Sí, esa me gustó mucho. No, me figuro que tendrá un toque Sí. novelesco y que será, Sí. pero es bonita. Es muy bonita, muy entrañable. Queda mejor el Papa Francisco que el Papa Benedicto, pero los dos actores son muy buenos y luego es una relación muy fraternal, muy entrañable de los dos papas, verosímil, aunque eso se ve que no es histórico, eso no ha pasado, que los dos papas vean un partido de fútbol los dos juntos, porque se sabe que el Papa Benedicto no le gustaba el fútbol nada, al Papa Francisco sí, y luego que pidan una pizza con dinero del Papa y que llaman al Telepizza para que les traiga una pizza, pues es bastante peregrino, pero tiene su gracia y es una película entrañable. Si la de los dos papas me gustó más que la de Cónclave. Yo tengo mellizos de 11 años y nos ha tocado en Roma esto, entonces claro, los niños alucinaban. Entonces yo les puse un trocito de Las sandalias del pescador, que yo creo que es de gran las película. primeras películas de Anthony Quinn. Entonces hay trocitos de ahí que es cuando se ve todo el proceso ese de la rotura del sello, de la clausura de las instalaciones de la habitación papal, de todo esto. Y también es una novela que no tiene nada que ver con la realidad, pero... Es una novela también profética, y la película también es profética porque anuncian un papa eslavo, que en los años 60 todos los papas hasta ese momento habían sido italianos. Y cuando en el año 78 eligen a un papa polaco, eslavo, todo el mundo recordó la película y la novela de Las sandalias del pescador, porque anunciaba que un papa del futuro iba a venir de un país comunista, de un país del este de Europa. O sea que las películas son ficción y casi todo lo que cuentan es inventado, pero siempre hay una parte de verdad que puede ser más grande, más pequeña, y es interesante. A mí el cine me gusta mucho y intento en mis clases, en los libros, utilizar medios audiovisuales, y las películas me ayudan para captar la atención. Porque usted es profesor de historia. Soy profesor de historia, ahora mismo doy una asignatura que tiene que ver mucho con este tema, que es una asignatura optativa que se llama La Iglesia en el mundo actual. Y todos los años tengo un grupo de 40, 30, 50 alumnos que eligen porque quieren, y ahí hago una especie de panorámica de la Iglesia en el siglo XX y también en el siglo XXI. La Iglesia y la política, la Iglesia y la cultura, la Iglesia y la ecología, la Iglesia y la mujer, la Iglesia y el trabajo, pues una serie de temas que yo creo que son actuales, lo que han dicho los papas de cada tema, y me gustaría sacar un libro. O sea, ya tengo más o menos 100 y pico páginas, y también cito algunas películas, algunas novelas para que los lectores también enganchen con este tipo de... Estamos hablando del cónclave en la ficción, pero a veces también en la realidad nos creemos cosas que no son ciertas, o que hablan mucho los periodistas ahora mismo. ¿Qué hay de verdad y qué no en todo ese tema de, digamos, más
político de si este es papable, este no. ¿Es más un proceso espiritual lo que hacen los cardenales o realmente eso se presentan, no se presentan? Sí, dicen que tanto en el cónclave como pasó en el Concilio Vaticano II, que hay como dos cónclaves o dos concilios. Uno, el que se vive dentro, y otro es el que ven o piensan los periodistas. Entonces, hay periodistas que son grandes profesionales y muy objetivos, e intentan ser imparciales y dar una visión lo más aproximada y real posible. Y luego hay otros periodistas que intentan velar por sus intereses o por sus grupos de comunicación o lo que ellos quieren que pase. Entonces, hay muchas opciones, muchas posturas. Y estos días se ve ya que hay muchas quinielas, muchos candidatos, muchos papables, y es muy difícil acertar. Yo recuerdo cuando estaba en Roma en el 2013, cuando cuando renunció el Papa Benedicto, que en los periódicos italianos daban por hecho que iba a ser un papa italiano. Sí. Y de hecho la Conferencia Episcopal Italiana tenía preparado un documento para cuando salía la fumata blanca ya lanzar el documento oficial donde ya decían quién iba a ser el Papa, porque por los rumores que había, daban por hecho que iba a ser así. Y cuando salió la fumata blanca, hubo alguien que dio una tecla sin querer y salió ese informe donde se daba la enhorabuena a un cardenal italiano por ser Papa. Y la gran sorpresa fue cuando el cardenal elegido no era italiano, de apellido italiano, Bergoglio, pero argentino. Entonces, en estos días hay muchos rumores, muchas quinielas, muchos papables, y entonces ahí quizá alguien acierte, pero es muy complicado decir un papable que vaya a ser papa, desde mi punto de vista. Y luego hay gente que dice lo que le gustaría. También estos días me han entrevistado de distintos medios y en un momento el periodista me dijo, ¿y a usted qué le gustaría? Y dije, bueno, pues a mí me gustan cualquier papa que salga, pues el papa que sea. Pero no vería mal que el papa próximo sea o africano o asiático, porque hemos tenido papas europeos, muchos. Un papa argentino, 1. 3 papas africanos en los primeros siglos de la Iglesia. Yo creo que la Iglesia está creciendo mucho en Asia y también en África, pues sería bonito. Y también entre los papables ahora mismo hay varios candidatos africanos y un asiático que está muy, muy bien posicionado. Entonces, es posible que uno de estos salga o no, que volvamos a tener un papa italiano o un papa navarro. También podría ser el bombazo del siglo que el papa sea navarro, que sea una gran sorpresa. Pero es como que Osasuna juegue la Champions y la gane. Pues que juegue la Champions es posible, pero que la gane ya es muy complicado, casi imposible. Pero es verosímil, o sea, todo puede pasar. ¿Y hay cardenales que quieren ser papas? Hoy salía una noticia de no sé cuál, un cardenal que decía que hace falta estar loco para querer ser papa, porque algo así como que das tu vida, o no sé, dice una manera como que te fastidias la vida, ¿no? Yo creo que el 90 y muchos % de los cardenales no quieren ser papas, pero hay algunos que por su perfil y su manera de ser, y también por lo que dicen, que yo creo que les gustaría ser papas. Normalmente a esos que les gustaría ser papa, normalmente dicen los cardenales que a esos se les suele vetar, porque son los que entran como papables y al final salen como cardenales. Es esa frase que se oye estos días en Roma, ¿no? Que quien entra papa al cónclave sale cardenal, ¿no? Eso es lo más probable que pase. Sí. Ha habido uno que está intentado entrar al cónclave, el cardenal Vecchio, ¿no? Sí. Que ha habido la polémica porque parecía que estaba vetado por Francisco, que el Papa Francisco, que había creado unas cartas ya, pues como, aparte que estuvo condenado y que aunque está recurrido. ¿Cómo está este tema? Sí, este cardenal estuvo investigado por el Vaticano por una serie de operaciones inmobiliarias en Londres, y luego parece ser que hubo un juicio, y en ese juicio parece ser que no fue declarado inocente, y el Papa Francisco le castigó con una serie de medidas, y entre esas medidas el Papa dijo que seguía siendo cardenal, pero que no puede ser elector.
y no podía, en el próximo cónclave, no podía ejercer su derecho al voto. Perdón, ¿te puede quitar el Papa el Papa de cardenal? Es el que tiene el privilegio de nombrar cardenales y también tiene el privilegio de quitar a una persona de ser cardenal. Que es raro, ¿no? Es raro, no me suena que haya pasado en la historia. También hay una cosa curiosa en la Iglesia, que recientemente con Juan Pablo II y con el Papa Pablo VI pasó, que eran los famosos cardenales in pectore, que es un cardenal oculto, anónimo, que en la situación de la Iglesia en el siglo XX, en algunos países comunistas, había obispos que convenía que fuesen cardenales, pero que el gobierno de su país, sobre todo en Checoslovaquia, no lo supiese. Entonces hubo 2 cardenales checoslovacos que eran cardenales in pectore. Y luego se sabe que el Papa Juan Pablo II nombró un cardenal in pectore y que nunca se supo quién era. He oído, pero esto es un rumor y seguramente sea falso, que era su portavoz, Joaquín Navarro Valls, periodista laico. Entonces es probable, normalmente un cardenal tiene que estar ordenado, tiene que ser sacerdote, tiene que ser obispo, aunque no es necesario, porque hay un cardenal ahora mismo que no es obispo, que es el famoso Raniero Cantalamessa, que es un predicador maravilloso, habla muy bien, un gran teólogo. Y él, cuando le nombraron cardenal, el Papa le ofreció ser obispo y él dijo que no quería ser obispo y que si el Papa quería que fuese cardenal, pues podía ser cardenal. Entonces estos son anomalías o casos curiosos que pasan, pero son cosas muy, muy extraordinarias. Te llama el jefe y te dice que quiere que seas obispo y le dices, no, yo obispo no, yo si usted quiere, yo soy cardenal, ¿no? Es decir, sí. Como, bueno. Y luego también ha habido un caso rarísimo en la historia, que pasó en la Edad Media, el Papa León VIII. León VIII, cuando fue elegido Papa, no era ni sacerdote, ni obispo, ni cardenal, ni nada. Era un laico, un seglar, un bautizado, un cristiano, que en las votaciones, como se hacían las votaciones en Roma y solamente elegían a alguien conocido, pues los candidatos posibles no debían ser muy buenos y alguien al final dijo, pues este chico que es muy bueno, nunca ha roto un plato, pues eligieron a ese chico que en ese mismo día fue ordenado sacerdote, obispo y nombrado papa, obispo de Roma. Y eso es una cosa que es ocasional, obviamente, pero ¿podría ser así? Yo creo que ya no. Ahora mismo, en la normativa que está aquí en este libro, en el cónclave, que la dejó muy clara Juan Pablo II, el cardenal tiene que ser obispo y el cardenal elector tiene que ser menor de 80 años. Esas son reglas muy fijas. Ha dicho que el cardenal tiene que ser obispo, pero ahora ya hay un cardenal. Perdón. No, eso es. O sea, tiene que ser, sacerdote. Es, vale. Lo normal es que sea obispo, pero en este caso hay un caso extraordinario. Y para ser elector tiene que ser menor de 80 años, porque hay muchos cardenales que superan esa edad, hay muchísimos, porque una cosa que tiene la Iglesia a favor es que la gente normalmente, los curas, los obispos y los papas normalmente viven muchos años, que es un privilegio, y entonces pues hay muchos cardenales que no pueden votar. Se ha oído estos días lo de, no, el papa tendrá en torno a 70, 75 años, no se ve un papa joven, para que no tenga tampoco un mandato muy largo. Es decir, es como que se acota, eso yo en medios de comunicación se ha dicho, digo, y suena como a, vamos a atarlo en corto por si la lía, ¿no? Que no sea una cosa... Son cosas que se dicen. Y también hay cosas que se dicen en plan que el Papa es un Papa de transición, de pocos años, que es un Papa continuista. Luego hay otros que proponen un Papa rupturista, un Papa conservador. Entonces, pues hay todo tipo de rumores y puede pasar cualquier cosa. Sí, con este tipo de... Nos olvidamos de una cosa, bueno, un tema que para mí me parece importante como católicos, el Espíritu Santo, ¿no? Que tiene mucho que ver, o que nosotros creemos y que confiamos en que tiene mucho que ver, ¿no? Esperemos que los cardenales esos días... De hecho, el cónclave empieza el miércoles por la mañana con una misa al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo sea el protagonista de esos días y que los cardenales no se olviden que tienen más que elegir a un hombre ordenado, sacerdote, obispo, normalmente, tienen que elegir al candidato del Espíritu Santo y que sea una persona de iglesia, una persona que intente hacerlo bien
y eso es lo ideal. ¿Qué buscan ahora los cardenales en el siguiente papa? Yo está supongo, la Iglesia? por lo que intuyo, veo lo más normal es que el próximo papa continúe con el legado del Papa Francisco. Algo parecido a lo que pasó con el Papa Juan Pablo II cuando falleció. Salió elegido Benito XVI y enseguida el Papa Benito XVI dijo que iba a continuar con la misma manera de gobernar y con el mismo espíritu de Juan Pablo II. Eso es lo lógico ahora. Pero en la historia de la Iglesia ha habido papas que han roto con los papas anteriores, incluso con los nombres, que eso también es muy significativo, a ver qué nombre elige el nuevo papa, que eso dará muchas pistas de lo que quiere hacer o lo que no quiere hacer. Entonces, estamos en una coyuntura eso de espera. Yo, a día de hoy, sospecho e intuyo eso, que es probable que sea un papa continuista, que siga con... De hecho, el Papa Francisco era un papa reformador, quería reformar muchas cosas, no le ha dado tiempo a cambiarlo todo, a reformarlo todo, aunque ha hecho muchas reformas dentro de la curia y fuera de la curia. Y lo lógico es que el próximo papa intente continuar con esas reformas, pero es lógico y es normal que el próximo papa tenga otra línea y que puede ser muy distinta y dar otro giro, pero sí habrá que esperar a ver qué... Yo creo que el Papa Francisco, si algo así, ha sido controvertido, porque tiene muchos fieles y muchos detractores incluso dentro de la Iglesia, de gente que no le ha gustado su modelo de papado. ¿Eso puede ser un síntoma de que ha hecho bien las cosas? Es decir, de que ha sido un papa para todos y no solo para unos, o el papa tiene que ser menos controvertido y más que guste a todo el mundo, sí. y más... Sí, el Papa Francisco, yo creo que es un papa rompedor. Y al principio, los primeros meses de pontificado, las primeras voces, sobre todo de gente poco católica, gente progresista de izquierdas, fueron como muy voces demasiado positivas del Papa, que algunas de esas voces se han mantenido, aunque después ha habido críticas porque el Papa ha sido muy directo y muy claro con el aborto, con la eutanasia, ha mantenido la postura de la Iglesia y del catecismo, y hay algunos le han criticado al Papa que podría haber sido un poquito más abierto o moderno. El Papa ha sido ahí muy tajante y muy dócil al magisterio de la Iglesia, pero también el Papa, dentro de la Iglesia católica, ha habido algunas personas que se han sentido, no sé si desilusionadas o defraudadas por un Papa que ha cometido temas que desde un punto de vista tradicional no tenían tanta importancia, como es la ecología y la mujer, y ha dejado al margen otros temas que muchas personas pensaban que eran importantes. Entonces, yo creo que el Papa Francisco, desde mi punto de vista de historiador y de teólogo, yo creo que, viendo la época en la que vivimos, ha optado por unos temas muy actuales y que ha intentado dar luz sobre todo el tema de la ecología, que ha escrito 2 encíclicas sobre ese tema. Y pienso que ha intentado hacer algo nuevo, algo rompedor, y comprendo que hay algunas personas dentro de la Iglesia que no se han sentido identificadas con este papado, que para mí es una pena, porque yo creo que del Papa Francisco hay que ver sobre todo lo positivo y lo que ha intentado hacer bueno, que son muchas cosas, y luego la reforma que él ha hecho dentro de la curia romana era muy necesaria, porque tanto Juan Pablo II como Benedicto, al estar rodeados de cardenales italianos y de gente de confianza italiana, no pudieron hacer muchas reformas que eran necesarias, y que el Papa Francisco se ha atrevido. Eso es una cosa valiente y que hay que agradecer al Papa. Yo creo que el Papa Francisco ha intentado hacer cosas grandes, algunas las ha terminado, otras las ha dejado medias, otras son controvertidas, pero yo me quedaría con lo positivo del pontificado. Ha simplificado, es decir, el otro día le escuchaba yo a Eric Frattini, que es un vaticanista que ha escrito novelas y libros sobre este tema, que él decía que tiene un capítulo que es el Papa Cortacabezas, es decir, porque dice que la curia debía de ser enorme, ¿no? Es decir, y que él decía, por ejemplo, el hecho de cuando él se ha ido a vivir a Santa Marta, que él no quería, dice que las dependencias del Papa, decía, eran 2.000 metros cuadrados. Dice, pero es que no eran 2.000 metros cuadrados para él, es que estaba llena de gente y él que ha intentado como reducir mucho
la estructura. Sí. Hace un par de años estuve en Roma con unos seminaristas de aquí de Cizur, del Seminario Internacional Bidasoa de Cizur Menor, y tuvimos una sesión con un monseñor de la Curia que trabaja en un dicasterio que es textos legislativos, Monseñor Arrieta, y tuvimos una sesión con él de los cambios que estaba haciendo Francisco y nos proporcionó una hoja donde estaban puestos los departamentos antiguos, los dicasterios antiguos de la Santa Sede y los nuevos. Y en esa hoja uno veía claramente la simplificación que había hecho el Papa de concentrar, de reducir, de quitar cosas que algunas eran absurdas, que estaban anticuadas, y también intentar reducir personal en muchos sitios donde sobraba gente. Y yo he vivido 5 años en Roma, y cuando uno está en Roma conoce mucha gente, y hay mucha gente que trabaja en el Vaticano, bueno, trabaja entre comillas, o sea, está en el Vaticano, y piensas, de verdad estará trabajando, ¿qué hace, qué pasa? Porque con el paso de los siglos, mucha gente, como pasa en muchos estados y en muchas administraciones municipales o forales o administrativas y autonómicas, que se crean departamentos y entes que a veces son superfluos o son duplicados de otros, y el Papa Francisco fue valiente en meterse ahí y en cambiar cosas, y este monseñor nos reconocía que la mayor parte de las cosas que ha hecho el Papa en esos años eran muy positivas y acertadas. Que eso también te hace amigos. Y amigos y enemigos. Por eso digo. Muchos enemigos, porque hay mucha gente que se siente desplazada o quitada de en medio, y claro, cortas cabezas. Y al final hay gente quemada, pero yo creo que son medidas de gobernante, y cuando una persona gobierna siempre hay gente que queda al margen, o queda desplazada, o le cambian de sitio, y eso pasa en todos los sitios. Todos esos cambios de los que está hablando un poco va en la línea de lo que nos decía antes, de que usted esperaba que hubiera un Concilio Vaticano III, digamos. ¿El próximo Papa es un reto que tendría? ¿Convocar un concilio? Sí. Yo creo que a corto plazo no, porque primero el Papa se tiene que asentar, tiene que ver si sigue la misma línea de Francisco o de otros papas anteriores, o una línea nueva. Y luego un concilio es una cosa muy seria, como pasó sobre todo el Concilio Vaticano II, fue un concilio de 4 años, aunque no fuera todos los 4 años, sino 4 otoños. En otoño del 62, 63, 64, 65, los cardenales se reunían para dialogar un par de meses y volver a sus diócesis para seguir trabajando. Entonces, paralizar un poco la Iglesia con un concilio y convocar tanta gente para hablar, para debatir, el Papa lo tiene que tener muy claro. Yo pienso que el Papa que viene ahora, si es reformista y es un Papa joven y con ganas, es probable que lo convoque. Y si no, el Papa siguiente o el siguiente, porque el siglo XXI nos queda mucho. ¿Qué es un concilio? Un concilio es una reunión de cardenales de la Iglesia Católica y también de obispos, que se tiene lugar normalmente en Roma, aunque ha habido concilios en otros sitios, en Jerusalén, en Nicea, en Constantinopla, donde el Papa ve la necesidad de reunir a sus cardenales y obispos, y también invita a teólogos y peritos, laicos que puedan asesorar, y durante esos días o meses o años la Iglesia intenta actualizarse en temas de liturgia, medios de comunicación, en diálogo con las religiones no cristianas, otras religiones. Entonces, de ahí salen unos documentos que yo creo que muchos documentos del Concilio Vaticano II hay algunas cosas que están todavía por poner en práctica o se han reinterpretado de manera poco correcta, y no sé si sería desde mi punto de vista sí es necesario un Concilio Vaticano III, aunque hay gente que piensa que es más necesario poner en práctica las cosas que todavía no se han puesto en práctica del Concilio Vaticano II. Bodegas J.F. Arriezu patrocina el podcast Vino para Charlar. Un vino ecológico, nacido del respeto por la tierra y de la pasión de una familia dedicada al viñedo. Auténtico, sostenible,
con el cariño y la dedicación de quien cuida y hace crecer lo que ama. Disfrútalo en casa con un 10% de descuento con el cupón Vino para Charlar en jfarriezu.com. Volviendo un poco al cónclave, una vez que ya están todos los cardenales, ¿cómo se elige al Papa? O sea, tiene que tener un mínimo de votos, el que más tenga. Sí, hay también la normativa es muy rígida y las votaciones, el primer candidato tiene que tener más de 2/3 de los votos, que son muchísimos, y por eso todo el mundo dice que la primera votación el miércoles por la tarde es casi imposible que un candidato alcance los 2/3, pero una vez que se produce esa primera votación ya se sabe quiénes son los que más votos tienen, y luego ya da tiempo esa tarde, esa noche, a hablar y a ver quién verdaderamente se ofrece o quién prefiere no salir. Y ya las siguientes votaciones, ya lo normal es que el segundo día, el jueves 8 de mayo, que hay 4 escrutinios, 4 votaciones, es probable que salga elegido. También en la votación del 2013 pasó una cosa curiosa, que el segundo día un cardenal, debe ser un cardenal bastante mayor, al doblar su papeleta, porque las papeletas son unas hojitas donde cada uno con bolígrafo o pluma o lápiz escribe el nombre a mano. Entonces ese cardenal, al doblar su papel, parece ser que dobló otro papel con la papeleta y fue con su voto, lo metió, y antes de contar los votos, los 3 cardenales que están en la urna deben contar las papeletas, que estén las papeletas y que coincidan con el número de cardenales. Entonces, en el segundo escrutinio o el tercero, al contar las papeletas, había una papeleta de más. Entonces, las quemaron todas. Ni siquiera vieron cómo habían quedado las votaciones. Porque era según la normativa, es votación nula. Y por eso hubo un momento de caos con la fumata y fue... No sé si se hizo otra votación ese mismo día o ya se pasó la tarde otra, pero fue un momento curioso de que de vez en cuando puede pasar este tipo de cosas humanas de alguien que se equivoque, y que esperemos que ahora no... Fumata blanca, habemus papam, fumata negra, a seguir trabajando, ¿no? Es un poco lo que ¿Ha habido alguna vez error, aparte de esto que cuentan? Sí, hace poco hubo una fumata que se llama el humo gris, y parece ser que las últimas veces que ya se han hecho las fumatas meten un producto químico donde está puesto claramente que si es negro o es blanco, para que no vuelva a pasar de una votación. No sé si con Juan Pablo II o Benedicto hubo una votación que salía como un humo gris y que hubo muchas dudas de qué es eso, es negro, es blanco, es gris. Eso era con paja, ¿no? Paja húmeda o paja seca. Eso era antiguamente. Eso es. Antiguamente se metía paja y depende si estaba mojada o no estaba mojada o qué tipo de paja, pues salía blanca o negra. Pero ahora he visto que hay como 2 estufas y una tiene una especie de cartuchos con cosa negra y otras claramente blanca, y depende de la estufa que sea ya se sabe por dónde va y por dónde sale el humo. O sea que ya hay bastantes medidas para que la gente ya no se cometan errores, pero como los humanos somos capaces de cometer el mismo error varias veces, puede pasar de todo. ¿Qué pasaría si, como en la novela esa, la película que nos ha contado, un cardenal sale elegido y no quiere aceptar? Pues sería bastante extraño, pero puede pasar que consiga todos los votos, los 2/3, y que pregunten, porque hay una pregunta que es, el cardenal, le dicen el nombre, acepta ser elegido papa. Esa es la primera pregunta. Y puede decir sí o no. Lo normal es que diga sí. Y si dice sí, la segunda pregunta es, ¿y qué nombre ha pensado? Y ya dice el nombre que ha elegido o que le gusta. Entonces, que salga un papable, un cardenal con el 2/3 de los votos y que diga que no, lo veo casi imposible, pero es probable. O sea, también sería una cosa que tal como está la situación ahora mismo en el mundo, con un apagón, con la película esta de Cónclave, que eligen al papa más raro que un perro verde, pues uno puede pasar.
puede pasar, o que el Papa se escape. Eso sí que es muy raro, que el Papa se escape, porque normalmente una vez que le eligen, la Capilla Sixtina está muy cerca ya del balcón, y luego están previstas las 3 sotanas para que el Papa, si es muy grueso, se ponga la talla XXL, si el Papa es grande, XL, o si el Papa es normal, pues la talla mediana. Ahí. Se cuenta que Juan XXIII, que era un Papa voluminoso, mucho más que Francisco, se puso la XXL, una sotana blanca inmensa, y no cabía, le tuvieron que abrir por detrás con unas tijeras para que pudiese por lo menos ponerse algo. Y intentó, yo creo, no darse la vuelta para que los fotógrafos no hiciesen la foto de su sotana rota, pero se cuenta en ese detalle del Papa Juan XXIII, que era un Papa muy divertido, muy... Ahí empiezan los símbolos y también empieza un poco los cambios que hizo Francisco, ¿no? Es decir, no salió con la estola roja que suele salir el nuevo Papa, no se quiso poner los zapatos rojos, simbología, todo, pero... Simbología que ha intentado llevar hasta el final. El otro día veía que en la tumba, la única, aparte de la inscripción Franciscus, está la cruz del Buen Pastor, que era la que llevaba él y la que ha llevado. No ha querido llevar otras cosas. Qué importante es la simbología, ¿no? Sí, y en este caso la simbología responde a un talante, una manera de ser del Papa, porque a veces empleamos simbologías o nos ponemos un tatuaje o una cosa... y a veces es para despistar o para llamar la atención, pero en este caso las cosas que ha hecho el Papa Francisco, de los zapatos negros, un coche utilitario, el lugar de vivir en un palacio, vivir en un sitio modesto y una vivienda muy pequeña, pues esos son signos y símbolos de una persona que se toma muy en serio la pobreza, y su tumba, y que esté enterrado tal como está, con una inscripción de su nombre solamente, también indican que una persona que ha querido morir también en una pobreza absoluta, que en los momentos que vivimos actuales, que tenemos de todo y que nos gusta muchas veces aparentar y tener todo tipo de cosas, pues el Papa yo creo que ahí ha sido muy coherente, y el ejemplo de pobreza y de austeridad es algo digno de imitar por los papas que vengan, esperemos. Pero también no es malo tener un coche bueno, unos zapatos bonitos y tener una sotana pues de Gamarelli, que es una sastrería de mucho nivel en Roma, que es la mejor. Pues eso no es malo. Pero hay papas que prefieren algo más modesto, algo más barato. El Papa yo creo que es más de Zara, un Papa de Zara. De algo más... Cuentan que le preocupaba cuando lo nombraron el pagar la factura de las monjas donde había estado la residencia, y que las primeras cosas que hizo fue llamar, y entonces que pensaban que era como llamar para... Y que llama y dice, oiga, ¿qué les debo? ¿Cómo que nos debes? Ustedes el Papa no nos debe. Que sí, que díganme qué les debo, que pago, ¿no? No sé si un bizum o cómo digo, pero te quiero decir, pero que era una de las que era, en ese sentido, ¿qué parte de todas estas cosas, vamos a decirlo así, pueden ser leyenda comunicativa para crear un personaje? En otros casos, otros papas, otros personajes, puede haber leyenda. Pero en el caso del Papa Francisco yo creo que es más coherencia. O sea, que es un papa que desde antes de ser papa era así, y ya en su época de cardenal Bergoglio en Buenos Aires iba en lo que aquí llamamos la Vía Besa, pues en un autobús urbano, y era un hombre muy modesto. Y en Roma, cuando fue elegido papa, pues mantuvo el mismo ritmo vital, las mismas costumbres. He oído que cuando estaba en Santa Marta, él comía con la gente de bandeja, la misma comida que el resto de las personas que trabajan ahí, y que con frecuencia el Papa, en algunos platos que le gustaba especialmente, iba a la cocina a dar las gracias a las cocineras, a los cocineros del plato de aquel día que le había gustado especialmente, para tener un detalle, y que era algo que el Papa lo hacía de corazón. Veía que ese plato le había gustado, que estaba muy bien preparado y que iba a agradecer a esas personas su trabajo, y que era un Papa muy cercano, muy, muy directo, y yo creo que es un Papa Francisco que ha abierto un camino en la Iglesia que quizá el Papa próximo lo continúe o lo cambie. Sería muy significativo
que el miércoles, jueves o viernes de la semana que viene, cuando salga el nuevo papa, si se llama Francisco II, claramente tendremos un papa franciscano muy parecido, pero si cambia el nombre... Si viene Juan Pablo III. Juan Pablo III o Juan XXIV o Juan Pablo III, que es o Benedicto XVII, pues ya son... O otro nombre, Fermín I también pues sería otro nombre. Hay un papa muy curioso de la Edad Antigua, porque en la Edad Antigua era costumbre que el obispo que tenía su nombre normalmente lo mantenía. Pero hubo un papa en el siglo V que se llama Mercurio. Mercurio es un dios romano, pagano. Entonces le dijeron a ese obispo que mejor Mercurio I no pegaba mucho como papa, y este fue el primero que se cambió el nombre. Y a partir de él ya se creó esa costumbre de que el obispo cambiase el nombre a un nombre de papa. Y esas son cosas curiosas de la Iglesia. ¿Cómo son las primeras horas de un papa? Hemos dicho eso, se cambia el nombre, se pone la sotana, supongo que pensará un poco lo que quiere decir, sale al balcón. ¿Y qué tiene que hacer después el Papa? Sí, después del Papa de saludar en el balcón y de ya, pues supongo que recibirá las felicitaciones de la gente que está ahí rodeándole, que algunos le habrán felicitado ya, otros no. Y ya sospecho que el Papa, como la mayor parte de los cardenales, irá por sus pertenencias, donde tenga la maletilla, y ya le dirán, pues, su nuevo aposento, su nueva habitación, ¿qué quiere? ¿Ir a Santa Marta o ir al Palacio Vaticano? ¿Dónde quiere pasar la noche? Le ofrecerán eso porque Francisco se fue a Santa Marta, pero habitualmente me imagino que antes, sin más, le decían cuáles eran sus habitaciones. Claro, sí. Y luego ya los días siguientes el Papa supongo que hará gestiones para trasladar todas sus pertenencias al Vaticano. Hubo un Papa, el Papa Juan Pablo I, que era arzobispo de Venecia, que fue al cónclave con una maletilla pequeña, pequeñísima, con billete de ida y vuelta, y cuando llegó al cónclave y al elegirle papa, pues él dijo, tengo todas las cosas en Venecia, era verano, y en esos días había tantas cosas que hacer en el Vaticano que no le dio tiempo a ir a Venecia, ni que nadie le trajese las cosas, y cuando falleció a los 33 días de ser papa, sus pertenencias estaban todavía en Venecia. No había traído nada, no había dado tiempo ni a respirar al pobre. Entonces es probable que los primeros días sean agotadores, porque hay muchas cosas pendientes, muchas cosas que firmar, muchas cosas de reuniones, de gestiones, y supongo que el Papa no tendrá tiempo para pensar en sí mismo y pedir que le envíen por barco, por avión o por Amazon, que le traigan las cosas que necesite, porque supongo que serán días de caos y de mucho trabajo. Eso sí, yo creo que el Papa próximo, los primeros días serán de locura. ¿Y las cosas del anterior Papa? Que con todos los... no sé... Sí, entonces habrá algunas cosas pendientes que los secretarios que estén allí trabajando le presentarán para tomar unas decisiones, y ya el Papa, como es Papa, dirá que eso se interrumpe o eso se cierra o lo retoma, y ya como Papa ya empieza una nueva época. Y hay bastante inquietud porque el Papa Francisco ha dejado muchas puertas abiertas con muchas instituciones de reforma. Y habrá que ver qué pasa, a ver si el próximo Papa sigue, corta o cambia, y hay muchos rumores, muchas inquietudes de lo que puede pasar en los próximos meses. Van a ser meses muy emocionantes porque también queda eso, mayo y junio, o sea, el verano todavía queda bastante, y yo creo que el Papa va a necesitar descanso. Así como Francisco normalmente en verano no descansaba nada, Juan Pablo II, Benedicto y otros papas iban a Castel Gandolfo y desconectaban totalmente, y hacían paseos, tomaban el sol, dormían un poquito más. El Papa Francisco prácticamente no descansó, me parece, casi ningún verano. Y si iba a descansar a algún sitio o algo, se llevaba trabajo. O sea, ha sido un Papa muy trabajador, muy trabajador. Los otros papas también eran muy trabajadores y eran superdotados, sobre todo Juan Pablo II y Benedicto XVI eran cabezas privilegiadas, pero el Papa Francisco era un gran
un gran trabajador y no paraba. Las exequias nos dejan muchas imágenes, muchas muy típicas, pues del féretro saliendo, la Guardia Suiza, pero deja una imagen que es la de Trump y Zelensky sentados en pleno lateral de la basílica. ¿Qué le parece? ¿Es un sitio como para reunirse dos políticos para la paz mundial? Sí, yo creo que pensado en frío, uno dice, ¿qué hacen estos dos? Y además no son católicos, hablando, como es en una reunión, en una iglesia, en una basílica, pero en el contexto global del mundo en el que vivimos, que dos políticos de ese nivel y que se están jugando la paz en estos momentos, que tengan la valentía, entre comillas, la valentía de tener un hueco para sentarse, para dialogar, yo creo que es un milagro, entre comillas, del Papa Francisco, que esperemos lo que el Papa Francisco ansiaba de la paz en Ucrania, que no haya una tercera guerra mundial, porque el Papa ha habido momentos de palabras muy duras de una posible tercera guerra mundial, que yo en algún momento temí de que esa tercera guerra mundial podía venir. Porque si Ucrania, Gaza y algunos conflictos más, Taiwán, que los chinos en cualquier momento invaden Taiwán, si todo eso explota al mismo tiempo y hay alguien que da algún botón rojo, esto se puede liar, y el Papa intuía ese peligro, y esperemos que el Papa Francisco en el cielo actúe y la paz en Ucrania, en Gaza y en otros sitios vuelva y tengamos un pontificado pacífico, que eso sería lo ideal. Ya para ir terminando, don Onésimo, hemos hablado de todo lo que es el cónclave que hacen los cardenales. Los que somos creyentes, ¿qué podemos hacer por el cónclave? Bien, pues los creyentes podemos sobre todo rezar. Rezar mucho para que el Espíritu Santo tenga wifi en la Capilla Sixtina, no como ilumine a los cardenales y que todos tengan bien puesta la antena y que elijan al más idóneo para ser papa, y que el próximo papa sea un papa que siga gobernando la Iglesia con su estilo, y esperemos que sea un papado pacífico y bueno. Y ya más cosas no me atrevo a decir, porque ya sería decir lo que yo pienso del próximo papa, que yo para este tipo de cosas intento ser muy abierto, y que el papa que venga, pues bendito sea. Y a mí me gustaría eso, como cosa así, perfil asiático o africano, y que sea un papa o que continúe con la línea de Francisco o con la de Juan Pablo II y Benedicto, o un poco todo, que es muy difícil mezclar todo. Las mezclas a veces no son muy buenas, pero esperemos eso, que sea un papa que intente gobernar bien la Iglesia, y los católicos, los creyentes, tenemos ese papel importante de rezar mucho por el papa, por los cardenales, por el cónclave, para que salga lo mejor posible. Don Onésimo, acabamos siempre el podcast, desde el primer pensábamos cómo darle una impronta pues para terminar, y siempre hacemos una pregunta al invitado, como ¿qué le diría cuando se encuentra con el don Onésimo cuando era joven? En este caso yo creo que hay que cambiarla. ¿Qué le diría don Onésimo a ese cardenal recién elegido, recién papa electo, justo antes de abrir la balconada de San Pedro? Si usted está ahí detrás, ¿qué le diría? Pues le diría... A mí lo que me viene primero a la cabeza es mucho ánimo, pero eso es demasiado humano, demasiado directo, y lo que le diría es que cuenta con mis oraciones y que cuenta con las oraciones de muchísima gente, y que lo importante es intentar hacer lo mejor posible con el Espíritu Santo, que seguramente le ha guiado para ser papa, pues que el Espíritu Santo le ilumine. Y además ahora mismo estamos en tiempo de Pascua, que es el tiempo del Espíritu Santo que ilumina a los apóstoles, que es la Pentecostés, que la Iglesia de Jerusalén se extiende por todo el mundo. Yo creo que, salvando las distancias, el momento de la Iglesia ojalá sea una nueva Pentecostés, una nueva Pascua, que el Papa nuevo de esperanza, que el Papa Francisco lo último que escribió fue esa bula de la esperanza preciosa. La cuarta encíclica del Papa Francisco, Dilexit Nos amó, sobre el corazón de Jesús, es algo maravilloso, muy bonita.
El Papa ha escrito cosas muy bonitas sobre Santa Teresita, sobre San José. Mucha gente se ha metido mucho con el Papa Francisco, el tema ecológico, el tema mujer, el tema cosas curiosas. Pero el Papa Francisco ha escrito cosas muy bonitas, sobre todo lo de la esperanza, y yo creo que hay que ver las cosas eso con mucha esperanza y con buen vino también. Pues a nosotros nos viene como anillo al dedo, porque nosotros brindamos con Esperanza, que es el vino de JF Arriezu, el cual por supuesto se debe llevar usted a casa para poder brindar, no sé si hoy o cuando sea elegido el nuevo Papa. Y nada, darle muchísimas gracias, don Onésimo, porque se ha brindado a través de un email que le envió mi amigo Rafa Ansó, y se brindó enseguida, además fue muy rápido. Sí, estos días con los medios y con los periodistas y los gabinetes de comunicación he intentado estar disponible, también porque mi hermano mayor es periodista y sé lo que es un periodista. Entonces intento siempre, con este tipo de medios, estar disponible y hacer el Pino Puente para lo que sea, para intentar estar. Y luego, al ver los podcasts que habéis colgado y ver a Alfredo Urdaci fue el que presentó mi libro de los papas en Madrid. Y tengo varias fotos con él y se portó muy bien Alfredo. Y al ver que Alfredo colaboraba con esta iniciativa, digo, pues si Alfredo está ahí, Alfredo Urdaci, pues yo tengo también que estar. Y dije, pues me lanzo de cabeza. Alfredo es amigo nuestro, Alfredo colabora con nosotros en temas de formación y tenemos muy buena relación con Alfredo y por supuesto le saludamos, y es de los primeros que yo le consulté este tema, nos ayudó incluso con temas técnicos, porque como él está en temas de televisión: Alfredo, tengo una locura, un café en Madrid, quiero montar un podcast, ¿cómo lo hago? ¿Qué compro? ¿Qué grabadoras? ¿Qué micros? Porque es un mundo, y Alfredo, todas las preguntas de su experiencia por los años, pues me las responde siempre súper bien. Don Onésimo, muchas gracias. Y gracias a todos pues por este ratito que hemos estado. Yo creo que nos ha servido. El objetivo era conocer un cónclave casi desde dentro, es decir, conocerlo mejor, conocer qué está pasando en Roma, y por supuesto gracias a José Félix de Bodegas JF Arriezu. Y siempre brindamos con esperanza, pero ahora más que nunca vamos a brindar con esperanza, y qué mejor que con la cata virtual, que os vuelvo a decir que tenéis para apuntaros en la página web de José Félix, jfarriezu.com. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias. Has escuchado Vino para charlar, un podcast de Aldabea Comunicación con el apoyo de Bodegas JF Arriezu. Recuerda darle a me gusta, suscribirte al canal y compartirlo.